los aplausos del Señor en esta mañana, este tiempo de celebración, este tiempo de exaltación a nuestro Dios, al Dios todopoderoso, al infinito en batalla. Aleluya, aleluya. Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a este tiempo de celebración. Amén, avivados en casa. Amén, un tiempo donde Dios nos ha permitido resguardarnos, descansar y estar en este tiempo metidos con el Señor, buscando su rostro y haciendo las cosas que Él nos mandó a hacer desde un principio. Amén. Creer en sus promesas, creer en su verdad. Estamos viendo un tiempo extraordinario, maravilloso en nuestras vidas. Estamos viendo un tiempo de la gloria y la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas como nunca antes. Estamos viendo los mayores milagros acontecer en este tiempo. Y cada día me quedo sorprendido más de las cosas que Dios hace. Porque aun cuando nosotros no nos podemos reunir por ahora, como dijo uno, mientras tanto como dijo el otro, como congregación, seguimos trabajando para el Señor. Seguimos haciendo la obra que Él nos ha encomendado. Y seguimos cumpliendo sus propósitos. Seguimos ganando vidas, consolidando para el Señor. Seguimos disfrutando de las promesas del Señor. Amén. Seguimos en esta serie promesa, que de verdad que en varias ocasiones le he pedido al Señor, y digo, bueno Señor, ¿será que voy a hablar de otras cosas? Y el Señor me ha dicho, no, sigue hablando de lo que yo he prometido, porque ahora es que yo voy a hacer cosas. Y hemos escuchado unos cuantos testimonios de las cosas que el Señor está haciendo, donde Dios está usando niñas de 7 años para sanar a otras personas, donde Dios está proveyendo celulares, alimentos, dinero, finanzas, posesiones. Gente que en este tiempo está haciendo negocio y le están entregando las llaves de su nueva casa prácticamente a mitad de precio de lo que vale, pagarlo fiado y como puede. Cosas de milagro que Dios está haciendo en este tiempo. Esto es simple y llanamente causa a nuestra fidelidad al Señor. Amén. En esta serie de promesas tenemos el texto base de 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, que dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y estamos en el tema disfrutando la promesa de Dios, amén, a lo que tiene que ver con la prosperidad. Hemos enseñado a lo largo de toda esta semana que la prosperidad es mucho más que dinero, que el dinero es parte de la prosperidad, pero el dinero no es prosperidad, o no es solo lo que significa prosperidad. Y hemos hablado de su base teológica, hemos hablado de los puntos de vista, hemos hablado de los principios o de la base fundamental de la prosperidad, y hemos hablado de todas estas cosas. Pero hay algo que yo quiero hablar el día de hoy, acerca del ciclo de la abundancia. Estudiando las Escrituras, nos encontramos que hay un proceso, hay un ciclo en el cual usted y yo podemos vivir para vivir en esa abundancia. Y es un proceso que debemos hacer como hombres y mujeres de fe, como hombres y mujeres siervos del Señor, como hombres y mujeres comprometidos con su reino, como hombres y mujeres que estamos dispuestos y disponibles para obrar y para servirle a Él. Amén. Y quiero que busquen en su Biblia, por favor, de Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Cuando lo consiga, le gritas a la persona que tienes a tu lado, dile, es tiempo de que sea fiel. Lo tiene allí, Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Dice así la siempre y eficaz palabra del Señor. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, no te caigas a mentir a tú mismo, dile. No te caigas a mentir a tú mismo, dile. Solo el Señor te da el poder, te da la capacidad, te da la destreza para hacer las riquezas. En otras palabras,
Solo el Señor nos da la oportunidad para prosperar. Recordamos el texto en Génesis capítulo 23, versículos 2 y 3, que habla de José. Amén. Ese hombre que aun cuando en ese momento no tenía prosperidad, él era un hombre próspero, tenía la unción. Y la palabra prosperar o prosperidad que aparece ahí es la palabra tisaliat, que es la palabra hebrea que significa te impulsa hacia adelante. El egipcio jefe o dueño de José se dio cuenta de eso y dice: este hombre, donde yo lo pongo a hacer algo, Jehová, su Dios, lo prospera, lo hace prosperar. Y en esta base debemos entender que solamente el Señor es quien nos hace prosperar. Solo Él tiene el poder para hacer que usted y yo prosperemos, para hacer que usted y yo vivamos bien, para hacer que usted y yo tengamos riquezas inclusive, para que usted y yo podamos adquirir riquezas, para que usted y yo podamos vivir conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Ahora, por lo menos podemos encontrar 5 pasos en la Biblia que habla acerca de este ciclo de la abundancia, de cómo mantenernos en abundancia. El primer paso de este ciclo es la fe. Diga conmigo, fe. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué cosas estamos hablando? ¿De qué cosas habla Jesús cuando dice: hey, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas? ¿De qué cosa está hablando? Está hablando de la comida, está hablando del vestido, está hablando de la casa, está hablando del carro, está hablando de los estudios, está hablando de todas las cosas que usted y yo necesitamos para vivir bien o vivir mejor o vivir excelente en esta tierra. En el capítulo 6 de Mateo da una cierta circunstancia y dice: muchos andan desesperados buscando nada más la comida, cómo vestirse, cómo pagar las cuentas, y andan desesperados en eso. Pero el Señor nos dice: hey, busca primeramente. No dice que busquemos únicamente. Está diciendo que lo primero tiene que ser el Señor. Primero tiene que ser su reino. Primero tenemos que actuar con justicia. Primero eso. Y después dice que todas estas cosas, ¿cuáles? La comida, el vestido, la casa, el carro, los estudios, todas estas cosas vendrán como añadidura, como regalo de parte del Señor. Cuando usted y yo tenemos fe, buscamos primeramente el reino. Cuando no tenemos fe, buscamos primero la plata. Buscamos primero los negocios. Buscamos primero la manera, la forma y la manera de cómo producir dinero. Pero cuando tenemos fe, buscamos primero al Señor. Por eso usted está aquí escuchándome y mañana. ¿Sabes por qué? Porque usted tiene fe. Porque usted ha determinado creer en el Señor. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, esto es cuestión de fe, dile. Esto es cuestión de fe. Lo primero que el Señor nos pide para vivir en este ciclo de abundancia es tener fe. Si no creemos, ¿qué podemos hacer? Mire como dice también en Mateo capítulo 17, versículo 20, por favor búsquelo allí. Mateo 17, 20. Mateo 17, 20 dice así: Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, dijere este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús hace una referencia de que tenemos que tener fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es uno de los granos de las plantas más pequeños que existe,
pero a pesar de su tamaño de la semilla, es uno de los árboles más grandes en comparación al tamaño de la semilla. Pero Jesús dice que tenemos poca fe. Y Él dice que tenemos que tener, aunque sea como un grano de mostaza. Chiquitico. Pero Él dice que tenemos poca fe. Pero Él nos pide que tengamos fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza. Obviamente, ahí no está hablando del tamaño figurativo, literal, sino está hablando del tamaño figurativo. Porque la semilla de mostaza, aun cuando es una semilla más pequeña, en comparación a su árbol, desarrolla demasiado grande el árbol. No debería ser tan grande el árbol en comparación a su semilla, que es tan chiquitica, tan pequeña. Pero Jesús dice, hey, si tuviera fe de verdad, nada será imposible. Así que para que usted y yo vivamos en el ciclo de la abundancia, lo primero que debemos tener es fe. Si no creemos, si no confiamos, no vamos a ir para ningún lado, no vamos a alcanzar nada. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, lo primero que tienes que tener es fe. Creer en las promesas, creer en la palabra del Señor. Número 2, lo segundo es que tenemos que sembrar. Mucha gente en este tiempo me ha llamado y me ha dicho, pastor, me botaron del trabajo, o pastor, me quedé sin empleo, pastor, bueno, nos botaron del trabajo como decimos aquí en Venezuela, uy, me botaron del trabajo, se quedó desempleado, es la palabra correcta y más bonita. Pastor, me quitaron los bonos, las comisiones, me quitaron las ayudas, pastor, me bajaron el sueldo, me lo quitaron por la mitad, qué sé yo, una cantidad de cosas de las cuales aparentemente nos podría ir mal porque estamos dejando de percibir un ingreso. Y mi y mi pregunta puntual ha sido a la persona, hey, ¿tú eres fiel a Dios en el diezmo? ¿Tú eres fiel a Dios en las ofrendas? ¿Tú eres fiel a Dios en las primicias? ¿Tú eres fiel en eso? La mayoría me dice, sí, pastor, yo soy fiel. Entonces dice, no te preocupes, que tú serás bendecido, que tú serás prosperado. Porque a Dios no lo limita. Dios no dice, yo voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunde si trabajas y te pagan en dólares. Si tienes un buen empleo. Si estás viviendo fuera de Venezuela, porque Venezuela es bien difícil. Y con sueldo mínimo menos, y si el desempleado menos, no. Ahí no te puedo abrir la ventana de los cielos. No hay una limitación para que Dios abra las ventanas de los cielos y para que derrame bendiciones hasta que sobreabunde. La única limitación es que usted y yo tenemos que ser fieles a Dios en el diezmo, en la ofrenda y en las primicias. Si somos fieles, Dios nos va a bendecir y Dios nos va a prosperar. Pero necesitamos sembrar. 2 Corintios capítulo 9, versículo del 6 al 8, dice así. Pero esto os digo, 2 Corintios 9, del 6 al 8. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. ¿Qué significa eso? Que si yo siembro una semilla de mango, el mango, ese árbol va a crecer, va a fructificar, va a dar fruto, va a dar flores, va a hacer una producción. Y ponte tú que esa semilla de mango me produzca 100 mangos en su primera cosecha. ¿Qué significa? Que por una semilla mi producción fue el 100 por 1. ¿Sí? Fue 100 mangos. Ahora, ¿pero qué pasa si yo en vez de sembrar una semilla, siembro 10? Saque cuenta. Si la producción, el promedio es de 100, entonces ¿cuánto sería ahora mi cosecha? 1000. Ok, está bien, excelente. Pero si yo en vez de sembrar 10 semillas, siembro 100 semillas. Aló. Saque la cuenta. ¿Qué significa esto?
significa que cuando usted y yo somos generosos para sembrar, nuestra cosecha viene generosa también. Pero cuando somos escasos para sembrar, nuestra cosecha también vendrá escasa. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Dice, se lo repito, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mira como dice el otro texto, dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama, Dios bendice, Dios le agrada el que da con alegría. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El Señor quiere que usted y yo tengamos lo suficiente y abundemos en toda buena obra. Pero ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo vamos a abundar en toda gracia? ¿Cuándo vamos a tener suficiente? Cuando usted y yo sembremos generosamente o abundantemente. Porque si sembramos escasamente, nuestra cosecha va a venir limitada, va a venir escasa también. Pero si sembramos abundantemente, nuestra cosecha entonces vendrá en abundancia. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile, lo primero que tienes que tener es fe. Y lo segundo, dile, tienes que sembrar. Si no siembra, ¿qué vas a cosechar? Cuando la persona me llama y me dice que está pasando por ese momento difícil, que quedó desempleado, le bajaron el sueldo, le quitaron las comisiones o qué sé yo, cualquier cosa, y me dice, y yo le pregunto, ¿eres fiel a Dios en el diezmo, en la ofrenda, en las primicias? Y hay una persona que me dice, bueno, pastor, ahorita estoy ahí, tú sabes, bueno, ay, Dios mío. Entonces yo no puedo bendecirle, yo no puedo decirle vas a prosperar, vas a fructificar. Yo lo que oro le digo, Señor, ten misericordia de este, porque está haciendo las cosas mal. ¿Sabes por qué? Porque cuando somos fieles, cuando sembramos, escúchame, cuando sembramos voluntariamente, obligatoriamente tenemos derecho a cosechar. La siembra es voluntaria, pero la cosecha es obligatoria. En otras palabras, si yo voluntariamente siembro, porque el diezmo, la ofrenda y las primicias no es obligado, es voluntario que yo lo doy, obligatoriamente yo tengo derecho a cosechar. ¿Qué significa eso? Que cuando yo siembro voluntariamente, yo estoy obligado a que la cosecha venga. Hay una obligación para mi vida, porque voluntariamente yo sembré. Así que dile a la persona que tiene que sembrar. Número 3, tercer paso. El primer paso es tener fe. El segundo es sembrar. El tercero es cosechar. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 9. Estoy dándole rapidito porque hoy vamos a participar de la cena del Señor también. Yo espero que todos los territorios hayan finiquitado con toda su gente para participar de la cena, con todo lo que ya se había cuadrado. Así que usted donde me está viendo, amén, si está fuera del país, aun cuando hemos contactado a algunos, y tiene algo de vino y algo de pan, que pueda buscarlo en un momento, en breve, para que podamos participar juntos de la cena del Señor. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 9, dice así, de 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Todo lo que el hombre sembrare, pudiera añadir yo voluntariamente, esto también
pudiera añadir yo, obligatoriamente va a cosechar, va a cegar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, para el que siembra el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, de hacer lo correcto, de hacer lo justo, de hacer lo que Dios nos manda hacer, porque a su tiempo segaremos, vamos a cosechar si no desmayamos. Uno de los problemas que tenemos nosotros a veces es que empezamos con el ánimo para sembrar, para cosechar, para sembrar, para dar esa semilla en el reino de Dios, y como no vemos resultados, dejamos de sembrar. He escuchado una cantidad de testimonios de gente así que yo me he quedado sorprendido. Hay un testimonio de una persona que empezó a sembrar este principio. Es una persona que hacía contratos de algunos miles de dólares. Y el asunto no le estaba yendo bien. Cada vez, en algunas ocasiones, le iba mal, situaciones difíciles. Vino a la congregación, empezó a hacer las cosas a la manera de Dios. Un día me llamó y me dijo: pastor, explíqueme qué es esa broma del diezmo, la ofrenda aprendida que usted habla, yo no entiendo nada de esa broma. Y yo le dije: bueno, te voy a empezar a explicar una de ellas, voy a empezar a explicarte el diezmo, voy a empezar a explicarte esas cosas. Y ese día le expliqué, le enseñé los principios divinos de esto del diezmo. Y él dijo: pastor, yo a partir de ahora empiezo a diezmar. Empezó a diezmar. Y Dios lo empezó a prosperar, lo empezó a bendecir. Dios empezó a abrir negocios. Dios empezó a abrir nuevos contratos. Cosas que nunca esperó que podía alcanzar, o finanzas que podía alcanzar, lo alcanzó en ese tiempo. Lamentablemente, una persona enviada por Satanás, manipulada por Satanás, empezó a inculcarles argumentos en la cabeza. La persona dejó de diezmar, dejó de ofrendar. La persona dejó de ser fiel. Tanto que se fue a la congregación. Esa persona se llevó algunas otras más. Empezó a vivir con problemas. Lo botaron del negocio, del contrato que tenía. No le renovaron los contratos. Eso fue un desastre. Montaba negocio por aquí, no funcionaba. Montaba el otro negocio por allí, tampoco funcionaba. De hecho, Dios en una oportunidad me dio una palabra específica para ello. Los llamé, le dije la palabra, le dije: regresaron una vez a la congregación, no volvieron más, no he sabido más nada de ellos. Y yo siempre oro y le digo: Señor, ten misericordia, porque yo hice lo que tú me mandaste a hacer. Tú me dijiste que este era el tiempo para que ellos fueran bendecidos, pero esto es voluntario, esto no es obligatorio. Esto es simplemente para el que quiere. La escritura ahí dice en Gálatas que vamos a cosechar, vamos a cegar si no desmayamos. O sea, si no desmayamos sembrando constantemente. Porque la cosecha viene, hermano, eso es obligado. Obligatoriamente la cosecha viene. La siembra es voluntaria, no, para eso no hay obligación. Así que no se sienta obligado, no se sienta obligada nunca en darle algo al Señor, en sembrar una semilla en el reino de Dios. Eso no es obligado, eso tiene que ser voluntariamente. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile: lo primero es tener fe. Lo segundo es sembrar. Si no siembras no vas a cosechar. Y lo tercero de este ciclo es que vas a cosechar, porque el que siembra voluntariamente, obligatoriamente tiene derecho a cosechar. Número 4. Tenemos que ser buenos mayordomos. Mayordomía. Uy, Dios me ha estado hablando acerca de estas cosas, pero tan tremendo. Hemos hablado como en 3 semanas seguidas de mayordomía. Deuteronomio capítulo 28. Versículo del 1 en adelante, hasta el versículo 14, no lo vamos a leer todo hoy.
Vamos a leer los primeros dos versículos. Deuteronomio 28:1 dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardarla y ponerla por obra, o sea, practicarla, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice el versículo 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y a partir del versículo 13 en adelante empieza a decir: serás bendito en la ciudad, serás bendito en el campo, serás bendito al entrar, serás bendecido al salir, serás bendito en la canasta, serás bendito en el trabajo, serás bendito en el trabajo, serás bendito en tu casa, y empieza una cantidad de bendiciones. Ahora, la palabra bendición en el castellano significa hablar bien, significa una buena dicción o bendición. A nivel teológico, la palabra bendición tiene que ver con la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y una de las connotaciones importantes que yo he encontrado en la Biblia es que la palabra o la bendición de Dios es que te autoriza para que prospere. Autorización de parte del Señor para prosperar. ¿Qué significa eso? Significa que si usted oye la voz de Dios, la guarda en su corazón y la pone en práctica, en otra palabra, es un buen mayordomo, sabe obedecer y sabe atender los negocios y sabe cumplir al pie de la letra la palabra del Señor, escúchame, usted se mantendrá en ese ciclo de prosperidad, en ese ciclo de abundancia, porque va a ser conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. Serás bendito en la ciudad, o te lo digo de esta manera, prosperado o autorizado para prosperar en la ciudad. Serás bendito en el campo. En otras palabras, serás autorizado para prosperar en el campo. Serás bendito en el trabajo, en el empleo, en el negocio. En otras palabras, serás autorizado para prosperar en el negocio. Serás bendito en tu casa. En otras palabras, serás autorizado para prosperar en tu casa, y así sucesivamente. ¿Qué te dice el Señor? Hey, si tú eres un buen mayordomo y entendamos algo, que voy a decir lo que no he dicho en las otras, en la parte administrativa o en la parte de mayordomía. El mayordomo es una persona encargada de hacer que sea sustentable la casa. Pero el mayordomo sabe que los bienes que maneja no son de él, son de su amo, de su jefe. Es del dueño de la casa. Él administra, él hace mayordomía en esa casa. Él sabe sustentar la casa, pero él no es el dueño. Él sabe que él es simplemente el mayordomo. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente empieza a decirle: pero ¿por qué yo tengo que darle el 10% de mis ingresos al Señor si ese dinero es mío? ¿Por qué yo tengo que darle una ofrenda generosa a Dios si ese dinero es mío? Eso me lo gané yo con mi sudor. Bueno, recuerda el texto que leímos hace un momento cuando comenzamos esta enseñanza de Deuteronomio 8:18. Sino que dice: acuérdate que Jehová tu Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. El Señor nos da la capacidad, la habilidad, la destreza, el poder, la sabiduría, la inteligencia para producir finanzas, para hacer inversiones correctas. El Señor nos da la capacidad para hacerlo. Pero usted y yo nos llenamos la bocota. Bueno, algunos se llenan la bocota diciendo: este dinero es mío, este me lo gané yo. En realidad no es tuyo, eso le pertenece al Señor. Porque Él fue el que te dio la vida, Él fue el que te dio la salud, Él fue el que te dio la habilidad, Él fue el que te dio el poder, Él fue el que te dio la destreza, Él fue el que te hizo el contacto, Él fue el que te trajo esa ayuda, ese socio, esa inversión, qué sé yo, cualquier cosa para que produjera finanza. Te sigue dando la salud para que vivas esa finanza, para que produzcas esa finanza, y te sigue dando salud para que las disfrutes, y de paso tú dices que eso es tuyo. Si todo le pertenece a Él.
El mayordomo sabe que él administra, él sustenta, él busca la forma para que haya mayor producción, para que haya más entradas y menos salidas. Él busca toda esa forma, pero él sabe que todo eso no es de él. Eso es de su amo, eso es de su jefe, eso es del dueño de la casa. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Nos equivocamos diciendo, hey, este es mi dinero. No, papá, eso no es tuyo. Eso es del Señor. Esta es mi casa. No, esa no es tuya. Esa es del Señor. Inclusive esta es mi familia. No, eso no es tuyo, esa es del Señor. Todo le pertenece a Él. Aló. Así que lo primero que tenemos que tener es fe, creer en sus promesas. Lo segundo, tenemos que sembrar, porque si no sembramos no cosechamos. Lo tercero, automáticamente después de la siembra viene la cosecha. Te aseguro que sí viene, porque Dios lo dice en su palabra y Dios no miente. Número 4, tenemos que ser buenos administradores, buenos mayordomos, entendiendo que lo que tenemos no es nuestro, es de Él, y a Él le tenemos que entregar cuenta. Al Señor tenemos que entregarle cuenta. Y número 5, santidad. Tenemos que vivir en santidad. Y hay muchos textos referentes a eso. Yo te tengo 3 aquí nada más. De cómo la santidad tiene que ver no con un patrón de conducta, aun cuando los patrones de conducta pudieran ayudar para la santidad. La santidad tiene que ver con honrar al Señor, con servirle a Él, con no fallarle. Eso es santidad. Santidad es obedecer su palabra. Salmo 84:11 dice así: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará a Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará su bendición a los que andan en santidad, a los que son íntegros. No quitará su bendición. Tenemos que vivir en santidad. Salmo 112, versículo del 1 al 3. Salmo 112, versículo del 1 al 3. Dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿A dónde hay bienes y riquezas? ¿En la casa de quién? En la casa de los santos, de los rectos, de los íntegros, de los que viven en santidad. En su casa es bendita su generación, y en su casa hay bienes y riqueza. Así que levante sus 2 manos al cielo y diga conmigo: en mi casa hay bienes y riqueza, porque yo he determinado vivir en santidad. ¿Qué es lo que hay en tu casa? Bueno, dígalo, bienes y riqueza. Aleluya. Job capítulo 8, versículo del 5 al 7. Job capítulo 8, versículo del 5 al 7. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, en otra palabra, si vivieras en santidad, si fueras santo, ciertamente luego se despertará por ti. En otra palabra, el Señor te mirará, el Señor te sorprenderá, el Señor te bendecirá y hará prosperar la morada de tu justicia.
Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. José de la Biblia que aparece en Génesis, él tenía la unción, él determinó vivir en santidad. Él tuvo fe, él sembró, él empezó a cosechar también. Él empezó a ser bendecido y prosperado. Pero escúchame, él, aun cuando su comienzo fue crítico, porque era un esclavo, trabajaba de gratis, no le pagaban ni sueldo mínimo venezolano, fue prosperado, fue bendecido. Y el comienzo fue pequeño, su postrer estado fue muy grande. Tenemos que entender algo, que cuando vivimos en este ciclo de la abundancia, ¿cuál es el ciclo? Creo en el Señor, tengo fe, como creo siembro generosamente, mi cosecha viene generosamente también. Soy un buen mayordomo porque tengo que entregarle cuenta al Señor de todo el dinero, de todas las posesiones, de todo lo que llega a mi mano. Soy un buen mayordomo. Determino vivir en santidad. Y sigo creyendo en fe. Sigo sembrando, sigo cosechando, sigo siendo buen mayordomo, sigo viviendo en santidad, sigo teniendo fe, sigo sembrando, sigo cosechando, sigo siendo un buen mayordomo, sigo viviendo en santidad. Y ese ciclo se repite una y otra vez. Escúcheme, si tú aplicas esto a tu vida será en abundancia. Te lo aseguro. Escucha esto. Todo esto nos dice que la riqueza existe para verificar el pacto que Dios hizo. Hay una discusión teológica de varios años, muy poco la escuchan en estos tiempos, porque está más pendiente del chiste del diablo, del 666, y que si te pones el chiste vas para el infierno y una cantidad de cosas así. Ahorita está más pendiente de eso. De que tú no puedes hacer pacto con Dios, porque ya hay tantos pactos, 3 pactos, 7 pactos, 5 pactos, y ya no se puede hacer más pactos. Todos pactados, ya no se puede pactar. Yo siempre he dicho, bueno, mira, la verdad es que ningún pacto es nuevo, porque todo pacto que usted y yo hacemos al Señor, Dios ya lo hizo. Simplemente nosotros lo que siempre estamos dando, que Dios ya hizo, y que usted y yo éramos infieles a ese pacto. Así que Dios nos bendice, nos prospera y nos da riqueza porque Él cumple su promesa, Él cumple su pacto. Y no debe ser malgastada egoístamente. Obviamente Dios desea que nuestras necesidades sean satisfechas. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere inclusive hasta saciar los deseos. Hay un texto en la Biblia, y lo vamos a hablar más adelante, que dice que Él concede las peticiones de nuestro corazón, los deseos de nuestro corazón. Pero una vez satisfechas nuestras necesidades y a veces saciados nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón, ¿qué debemos hacer con lo que sobra, con lo que queda? En estos días estuve viendo unos videos allí, y hay uno por allí, se los recomiendo, ahorrar como los judíos para prosperar. Y ellos hablan de 5 potes, creo que es. De repente hable más adelante acerca de eso. Y una de las cosas que ellos hacen es que lo primero que honran a Dios con sus diezmos. Son fieles a Él. Hay mucha gente que tiene dinero y lo que hace es acumular riqueza, pensando que se la van a llevar para algún lado cuando se vayan de esta tierra. Pero otra de las cosas que hacen es que bendicen a personas. Son generosos con personas, ayudan a familias. Y no se trata de hacer un show. En el caso de nosotros, las congregaciones, cuando damos una ayuda o un aporte a nivel de alimento, a nivel de medicina o a nivel de otra cosa, necesitamos tener un registro. Como congregación necesitamos tener un aval
de que ese dinero no me lo agarré yo ni se lo agarró otra persona, sino que fue realmente destinada para eso. Algunos critican porque uno se toma una foto cuando entrega el alimento a alguien y se toma la fotico. De verdad, a mí no me gusta eso. A mí eso no me gusta, a mí me desagrada. Sin embargo, eso es simple y llanamente una de las maneras prácticas de tener un aval o un sustento de que estamos dando alimento o que estamos bendiciendo a alguna familia. ¿Sabes por qué? Porque el dinero que se maneja en la iglesia, amén, ser lo más transparente posible. Amén. Y tenemos que buscar la forma y la manera de que la gente vea. Pero una cosa es esa y otra cosa es hacer un show, ¿no? Para entregar una bolsita de comida, ¿no? Una cosa es eso y otra cosa es hacer un espectáculo para que todo el mundo se entere que yo estoy entregando un poquito de comida a alguien. Y me llama la atención de que eso es más farándula o más propaganda que lo que realmente se quiere ayudar o se quiere servir. Hay un texto de la Biblia que habla acerca de eso, que no haga, que lo que tu mano derecha haga no lo sepa para la izquierda o la izquierda no lo sepa para la derecha. En otras palabras, si tú vas a bendecir a alguien, no lo tienes que hacer público, no lo tienes que hacer, no tienes que hacer un show por eso. Vuelvo y repito, en el caso de nosotros, como congregación, como iglesia, tenemos que hacerlo para que haya un aval, para que haya un sustento y que bueno, mira, sí, porque hay gente que está empezando, estamos trabajando para empezar con fundaciones también, amén, y que hay gente que quiera ayudar o bendecir la obra de Dios para poder nosotros seguir bendiciendo familias, puede hacerlo a través de la fundación, solo que tenemos que tener un aval, porque gente puede enviar dinero y cómo lo respaldamos, ese dinero que hacemos, que nos dan, cómo lo respaldamos. Una manera práctica de hacer eso es eso, entregar los alimentos, hacer las comidas, las medicinas, inclusive a otros a través de dinero que le estamos entregando, porque no hay forma de manera de enviarle ni medicina ni alimento. Entonces, ¿qué hacemos? Y Dios no ha permitido bendecir a esa persona. Pero escúchenme, Dios nos bendice y está bien que Dios nos bendiga y que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Cuando se acaba esta pandemia, esta cuarentena y este bronco, chincha, no es pecado que usted se vaya para Aruba, Curazao, para la Tortuga, de vacaciones. Eso no es pecado, eso no es pecado, eso no es malo. Malo es que usted tenga dinero para hacer eso, pero no bendiga a nadie, no ayude a nadie. Malo es que usted haga eso y no le sea fiel a Dios en el diezmo, en la ofrenda, en las primicias. Eso sí es malo. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano las riquezas irán, se acabarán. No hay problema en que tú puedas adquirir 2 o 3 casas. El problema es que vas a vivir en 2 o 3 casas al mismo tiempo. No hay problema donde Dios te pueda bendecir y pueda tener 3 o 4 carros. El problema es que tú vas a manejar los 3 o 4 carros al mismo tiempo. No se trata de eso. No se trata de tener mucho. Se trata de ser un buen mayordomo, un buen administrador del Señor. En otras palabras, de decirle al Señor, Señor, yo creo en que tú puedes hacer milagros y tú me bendices y yo puedo bendecir a otros también. Dios quiere que también usemos la abundancia que nos da para bendecir a otros. Póngase en pie, por favor. Dios quiere que tengamos prosperidad. Dios quiere que tengamos dinero. Dios quiere que tengamos riqueza. El problema es que Él no quiere que esa prosperidad, ese dinero o esa riqueza lo pongamos en primer lugar y lo desplacemos a Él. Nuestro Dios tiene que ser el primer lugar en todo. Una persona puede tener millones, pero como yo he dicho en varias ocasiones, pero lamentablemente puede ser muy pobre, inclusive hasta miserable. Y de hecho hay gente tan pobre y tan miserable que lo único que tiene es dinero, no tiene más nada.
No tiene salud, no tiene paz, no tiene amor, no tiene gozo, no tiene amistades, no tiene familia, no tiene nada. Lo único que tiene es plata. ¿De qué le vale? La prosperidad y riqueza que proviene de Dios es mucho más que dinero y es mucho más que posesiones. Dios quiere prosperar. Dios quiere bendecirnos, claro que sí. Pero Dios está esperando que usted y yo podamos recibir de esas bendiciones como nunca antes hemos recibido. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Hoy yo oro al Señor para que tú puedas entrar en este ciclo de la abundancia que comienza con fe, luego es una actitud. Cuando yo creo, entonces yo actúo, yo siembro y no paro de sembrar. Después de la siembra, automáticamente el Señor lo dice en su palabra, viene la cosecha. Cuando viene la cosecha, entonces yo tengo que ser un buen administrador, un buen mayordomo, entendiendo que lo que estoy recibiendo no es mío, le pertenece a Dios y yo tengo que entregarle cuenta a Él. Y determino vivir en santidad para que la bendición de Dios no se aparte, como dice Salmo. Él no quitará bendición a los que andan en integridad, a los que andan en santidad, a los que son fieles. Sigo teniendo fe, sigo sembrando, sigo cosechando, sigo haciendo mayordomía, sigo viviendo en santidad, y así se repite y se sigue repitiendo. Y mi vida, mi finanza, mis posesiones se mantendrán en abundancia. Dios en esta mañana. Padre, yo oro ahora por cada uno de estos hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas que me están viendo o me están escuchando en este momento. Hoy yo declaro, Señor, para que este ciclo de sobreabundancia venga sobre sus vidas ahora. Señor, y que ellos se puedan activar en fe, creyendo en tu palabra, creyendo en tu verdad y creyendo en tu Espíritu Santo para sembrar. Señor, y sabemos que los que siembran voluntariamente, obligatoriamente tienen derecho a cosechar. Así que la cosecha vendrá. Pero ellos tienen que ser buenos administradores, buenos mayordomos, entendiendo que lo que reciben, lo que tienen, lo que son, le pertenece a Dios. Señor, y que vivan en santidad, que te sean fiel, que vivan para ti, Señor. Te lo pido, papá, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y yo declaro, Señor, que ellos a partir de este tiempo vivirán en este ciclo de la abundancia que viene de parte del Señor para bendición de cada uno de ellos, de bendición para cada uno de nosotros. Lo creemos, papá, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Si tú crees en esta palabra, dale el mayor de los aplausos al Señor allí donde estás. Alábale, glorifícale, exáltale al Señor y dile gracias, Señor, porque a partir de hoy yo entro en el ciclo de la abundancia y disfrutaré de tus bendiciones en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos, alábale y glorifícale al que vive para siempre.